días, estimados amigos. En esta sesión vamos a estudiar el esqueleto apendicular inferior, el cual está especializado para sostener el peso corporal, mantener el equilibrio y sobre todo permitir la locomoción, es decir, el desplazamiento de un lugar a otro. Desde el punto de vista funcional, vamos a dividir al esqueleto apendicular inferior en dos componentes: la cintura pélvica y el miembro inferior propiamente dicho. En cuanto a la cintura pélvica, está constituido por este hueso denominado coxal o hueso ilíaco, el cual ya fue descrito en videos anteriores. En esta sesión solo diremos de él lo siguiente: que este hueso coxal se une con el del lado opuesto hacia adelante a través de una articulación cartilaginosa llamada sínfisis pubiana. Esta es la sínfisis pubiana, que está uniendo hacia adelante los dos huesos coxales. Estos, a su vez, se unen hacia atrás con el sacro a través de las articulaciones sacroiliaca derecha, sacroiliaca izquierda, que también son articulaciones cartilaginosas. De esta manera, los huesos coxales y el sacrocoxis forman este vasto recinto óseo que se denomina pelvis ósea. Para concluir sobre el hueso coxal, vamos a decir que en su cara externa presenta una gran excavación en forma de copa, denominada acetábulo o cavidad cotiloidea, la cual sirve para unirse con este segmento de esfera llamado cabeza de este hueso femoral. La cabeza del fémur se une con el acetábulo para formar la articulación coxofemoral o articulación de la cadera, que al igual que la glenohumeral, esta articulación es sinovial, tipo esferoidal, egenartrósica y multiaxil, es decir, la articulación coxofemoral goza de amplísimos movimientos como son flexión, extensión, abducción o abducción, aducción, rotación medial, rotación lateral, y la suma de todos estos movimientos simples nos va a dar uno complejo que se llama circunducción. Circunducción, aquel movimiento complejo que al realizarlo dibuja una especie de cono de base inferior. En cuanto al fémur, que es el hueso de estudio de esta sesión,
podemos decir que es el hueso más largo, pesado y potente de nuestro esqueleto. Asimismo, recordamos que el hueso más pequeñito corresponde al huesecillo del estribo, el cual se lo estudia en el oído medio. En cuanto a la longitud del fémur, podríamos decir que representa la cuarta parte de la longitud de la talla de un individuo. Por lo tanto, si queremos conocer la estatura correspondiente al sujeto de este hueso, lo que hacemos es conocer su longitud y multiplicarlo por 4, y de esa manera obtendremos la estatura aproximada del sujeto de este hueso. El fémur, desde el punto de vista funcional, presenta dos ángulos. Ángulo de inclinación. Se define como aquel ángulo que mide aproximadamente 130 grados y que se forma por la unión del eje de la cabeza y del cuello con el eje de la diáfisis del fémur. Este ángulo es lo que se conoce con el nombre de ángulo de inclinación, importante para la movilidad de este hueso sobre el coxal y de esta manera favorecer la marcha bípeda. Otro ángulo que también tiene que ver con la movilidad y la rotación del fémur es el ángulo de declinación, llamado también ángulo de torsión, y es aquel ángulo que mide aproximadamente 7 a 12 grados. Este ángulo se observa mejor desde arriba. El ángulo de declinación está determinado por el eje de la cabeza y el cuello del fémur con el eje horizontal de los cóndilos. Ambos ángulos, repito, son importantes para favorecer una buena marcha bípeda. Luego tenemos que conocer la posición que este hueso lleva en el sujeto vivo. Y para conocer esa posición debemos saber que los cóndilos, el lateral y medial, deben estar colocados en un mismo plano horizontal, de tal manera que cuando esto ocurre, el cuerpo se orienta oblicuamente hacia arriba y hacia afuera. Esa sería la posición anatómica del hueso en el sujeto vivo. El hueso que estamos estudiando es un hueso femoral izquierdo y nos basamos en los siguientes puntos de reparo anatómico. Primero, reconocemos su extremidad proximal, en la cual vamos a observar un segmento de esfera denominada cabeza del fémur. Esa es una característica importante del extremo proximal de este hueso. Por fuera de él y en dirección oblicua tenemos una porción estrangulada de forma cilindroidea, es el cuello anatómico, y uniendo el cuello anatómico a la diáfisis, dos eminencias de diferente volumen. Uno mayor, esto que estoy tocando, es el trocánter mayor y que tiene una posición lateral, mientras que la más pequeña tiene forma de tubérculo
y su situación es posteromedial. Esto corresponde al trocánter menor. Y por último, tenemos el cuello quirúrgico del fémur. Esas son las estructuras distintivas de la extremidad proximal. Y para conocer si es derecho o izquierdo, nos basamos en su cabeza, en la orientación de la cabeza, que es ligeramente oblicua hacia arriba, mira hacia adentro y algo hacia atrás. Su extremo distal lo identificamos porque es más voluminoso, prolongado en sentido transversal y aplanado en sentido antero-posterior. El extremo distal del fémur presenta las siguientes características distintivas. Hacia adelante, una superficie articular en forma de polea. Esta es la tróclea femoral. Esta es la tróclea femoral y está situada en la parte anterior de la extremidad distal del fémur. La tróclea femoral se va a unir con este pequeño hueso corto denominado rótula o patela. Recordemos que la rótula o patela se considera como un sesamoideo y viene a ser el sesamoideo más grande de nuestra economía, que se desarrolla en el espesor del tendón del cuádriceps. La rótula, por su cara posterior, presenta carillas lisas articulares que se va a corresponder con la tróclea femoral. La tróclea está separando los cóndilos del fémur. Hacia atrás, estos cóndilos están separados por una escotadura profunda. Es la escotadura intercondilia. Entonces, la extremidad distal se la orienta de esta manera, de tal forma que la tróclea mira hacia adelante y la escotadura intercondilia hacia atrás. Para reafirmar lo que decimos que este fémur es del lado izquierdo, también tomemos en consideración su borde posterior. El borde posterior de la diáfisis o cuerpo del fémur se caracteriza por ser grueso, rugoso y se lo conoce con el nombre de línea áspera. Esta es la línea áspera y que corresponde al borde posterior de la diáfisis femoral. Con todos esos detalles anatómicos, entonces estamos seguros en decir que el fémur que estamos estudiando es del lado izquierdo. Como en todo hueso largo, estudiamos dos extremos, o epífisis, epífisis proximal, epífisis distal, y una porción media llamada cuerpo o diáfisis. Vamos a hacer la descripción de la diáfisis. Antes debo indicarles, creo que el estudio del fémur es un estudio sumamente sencillo. Lo que complica el aprendizaje de este hueso es la cantidad, las numerosas inserciones musculares que se realizan en él. Diáfisis femoral. Sobre todo en su parte inferior presenta la forma de un prisma triangular. Por lo tanto, vamos a estudiar tres caras: cara anterior, cara medial, cara lateral. Tres bordes. Bordes laterales están casi borrados y un borde posterior manifiesto denominado línea áspera. Cara anterior de la diáfisis del fémur.
presta inserción en su parte superior al fascículo profundo del músculo cuadricipital, como viene a ser el músculo crural. Aquí se inserta el músculo crural. Hacia abajo se inserta un pequeño músculo, el tensor de la sinovial de la rodilla. Cara medial, presta inserción al vasto interno. Cara lateral, se inserta ahí el vasto externo. En cuanto al borde posterior, se lo estudia como con dos labios y un intersticio. En el labio interno va el vasto interno. En el labio externo lateral, vasto externo. Y en el intersticio de la línea áspera se inserta en la parte superior los tres aductores. Y en la parte inferior, la porción corta del bíceps crural. Línea áspera. Presenta labio interno para el vasto interno, labio externo para el vasto externo, un intersticio que en su parte superior se inserta los tres aductores y en su parte inferior la porción corta del bíceps femoral. Si seguimos a la línea áspera hacia arriba, vamos a observar que ella se trifurca en tres ramas divergentes, que son la rama de trifurcación externa, que la reconocemos porque va a terminar en el trocánter mayor. Ella presta inserción al músculo glúteo mayor. Por lo tanto, la rama de trifurcación externa que va a terminar en el trocánter mayor se va a llamar cresta del glúteo mayor. La rama de trifurcación media va a terminar en el trocánter menor y presta inserción al músculo pectíneo. Por lo tanto, la rama de trifurcación media se va a llamar cresta del pectíneo. Y por último tenemos la rama de trifurcación interna, que va a terminar en el cuello anatómico. Ella presta inserción en parte al vasto interno. Así se comporta la línea áspera hacia arriba. Se trifurca en tres ramas. La externa, que termina en el trocánter mayor, cresta del glúteo mayor. La media, que termina en el trocánter menor, cresta del pectíneo. Y la interna, que termina en el cuello anatómico, cresta del vasto interno. En cambio, la línea áspera hacia abajo se bifurca en dos ramas, que se orientan cada una hacia los cóndilos. Y de esta manera tenemos una rama de bifurcación interna, que se la va a llamar cresta supracondilia medial. Y tenemos una rama de bifurcación externa, que se la va a llamar cresta supracondilia lateral. Entonces, la línea áspera hacia abajo se bifurca en dos ramas. La rama interna se va a llamar cresta supracondilia medial. La rama externa se va a llamar cresta supracondilia lateral. Y entre las dos ramas hay un espacio triangular que se llama espacio popliteo. Eso es todo en cuanto a la diáfisis del fémur. Continuando con el estudio del hueso fémur, a continuación vamos a describir sus extremos. El extremo que estamos observando en estos momentos corresponde al extremo proximal o epífisis proximal del fémur.
En él vamos a estudiar cabeza, cuello anatómico, trocánteres y el cuello quirúrgico del fémur. Cabeza femoral. Como podemos observar, es una superficie lisa, redondeada y que en estado fresco está cubierto por cartílago articular tipo hialino. La cabeza del fémur es la que se une con la cavidad cotiloidea o acetábulo del hueso coxal para formar la articulación coxofemoral o de la cadera. La cabeza femoral se orienta hacia arriba, hacia adentro y algo hacia adelante. No olvidar la orientación que lleva la cabeza femoral, hacia arriba, hacia adentro y algo hacia adelante. Por debajo del centro de la cabeza femoral observamos esta depresión rugosa que presta inserción al ligamento redondo, cordón fibroso que se va a extender desde esta depresión hasta el ligamento transverso del acetábulo. La depresión que estamos observando recibe el nombre de fovea capitis o fosita de la cabeza del fémur. Y repito, presta inserción al ligamento redondo. Por este ligamento pasa la arteria que va a nutrir a la cabeza del fémur. Arteria que procede o es rama de la arteria obturatriz, la cual a su vez es rama de la ilíaca interna o arteria hipogástrica. Recordemos que la cabeza y el cuello anatómico también están irrigados por las arterias circunflejas medial, lateral, que son frecuentemente ramas de la femoral profunda. El cuello anatómico, que es esta superficie cuadrangular aplanada de delante hacia atrás, como podemos observar, está uniendo la cabeza a los trocánteres y a la diáfisis. Esta superficie cuadrangular presenta dos caras. Una cara anterior que está cubierta totalmente por el ligamento capsular. Por lo tanto, la cara anterior del cuello anatómico es intracapsular. Por su cara posterior, en cambio, el cuello anatómico está cubierto solo en sus 2/3 internos. Por lo tanto, el tercio externo del cuello anatómico es extracapsular. En el cuello anatómico también estudiamos dos extremos. El extremo interno, que se suelda a la cabeza femoral. El extremo externo, que por delante está delimitado por esta línea rugosa, que se extiende del trocánter mayor al trocánter menor. Esta es la línea intertrocanteria, llamada también línea oblicua del fémur. En esta línea se va a insertar un potente ligamento denominado ligamento iliofemoral. Ligamento iliofemoral que está reforzando la parte anterior de la cápsula de la articulación de la cadera.
Este ligamento, como su nombre lo indica, se extiende desde la espina ilíaca antero-inferior, que está situada en el borde anterior del hueso coxal, hasta la línea intertrocanteria. Por detrás, el cuello anatómico está delimitado por esta cresta rugosa notable que recibe el nombre de cresta intertrocanteria. Cresta intertrocanteria en su parte posterior, línea intertrocanteria en su parte anterior. El cuello anatómico es la zona frecuente donde se producen las fracturas de este hueso, sobre todo en las personas de más de 60 años de edad, en especial en las mujeres ancianas que sufren de osteoporosis posmenopáusicas. Y entonces se habla de fractura de la cadera. Cuando se dice fractura de la cadera, se está refiriendo a la fractura del cuello anatómico. Observe que el cuello anatómico tiene una dirección oblicua hacia abajo y hacia afuera, es decir, tiene una dirección inclinada, y con la cabeza forman un solo eje oblicuo hacia abajo y hacia afuera, que al unirse con el eje de la diáfisis van a formar este ángulo que ya fue descrito anteriormente y que recibe el nombre de ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación es el ángulo aproximado de 130 grados que forma el eje de la cabeza y el cuello con el eje de la diáfisis. Cuando el valor de este ángulo sobrepasa los 130 grados, hablamos de coxa valga. Si es de menor de 130 grados, hablamos de coxa vara. Ahora vamos a describir el trocánter mayor, que corresponde a esta gran prominencia cuadrangular que tiene situación lateral con respecto al cuello anatómico. El trocánter mayor es palpable sobre todo en su parte posterior, que es cutánea, y el trocánter mayor se lo puede palpar entonces en la parte superolateral del músculo. También debemos anotar que si trazamos una línea que va de la punta del trocánter mayor a la punta del lado opuesto, esa línea intertrocanteria va a pasar exactamente por el centro de la cabeza femoral y se va también a relacionar con los tubérculos púbicos. Esto en posición anatómica, repito. En posición anatómica, la línea intertrocanteria que va de la punta de un trocánter mayor a la punta del trocánter mayor del lado opuesto va a pasar exactamente por el centro de la cabeza femoral y se va a relacionar con los tubérculos púbicos. En el trocánter mayor vamos a estudiar dos caras. La cara que estamos observando es la cara externa, en donde existe una cresta oblicua que va a prestar inserción al músculo glúteo mediano. En la cara externa del trocánter mayor se inserta el glúteo mediano. En la cara interna de esta misma prominencia vamos a observar una depresión profunda. Esa es la cavidad digital del trocánter mayor.
en cuyo fondo se va a insertar el músculo obturador externo. Y en la parte superior de esta depresión se inserta el tendón del obturador interno y los músculos gémino superior e inferior. Entonces, en la cara interna del trocánter mayor estudiamos la cavidad digital, donde se insertan los músculos ya mencionados. Presenta 4 bordes el trocánter mayor, de los cuales diremos que en el borde superior y en su parte media se va a insertar el músculo piramidal o piriforme. En su borde anterior se va a insertar el músculo glúteo menor y en su borde posterior se va a insertar el músculo cuadrado crural. Todos estos músculos se consideran músculos pelvitrocanterios, excepto el músculo glúteo mayor. Por último, vamos a identificar el trocánter menor, que corresponde a este tubérculo óseo que va a prestar inserción al principal músculo flexor del muslo, que es el músculo psoas ilíaco. Ahora vamos a describir el extremo distal de este hueso. Como podemos observar, el extremo distal del fémur es voluminoso, prolongado en sentido transversal y algo encorvado de delante hacia atrás. En el extremo distal y por su cara anterior observamos esta superficie articular en forma de polea. Esto es la tróclea femoral, en donde estudiamos un surco profundo que se llama garganta de la tróclea y 2 superficies o carillas articulares. Todo en conjunto se va a unir a la cara posterior de la rótula o patela. Recordemos que el hueso de la rótula es un hueso sesamoideo, el más grande de nuestro esqueleto y que se desarrolla en el espesor del tendón del músculo cuadricipital, cuádriceps, que viene a ser el principal extensor de la pierna. Esta es la tróclea femoral. Por encima se encuentra el hueco supratroclear. La tróclea femoral está separando estas 2 eminencias que reciben el nombre de cóndilos. Cóndilo medial, que lo identificamos porque es más voluminoso y desciende más que el cóndilo externo. Este es el cóndilo externo lateral, cóndilo medial o interno. Los cóndilos, por su parte posterior, se encuentran ampliamente separados por este surco, que recibe el nombre de escotadura intercondilia. Encima de la escotadura intercondilia tenemos este espacio triangular que recibe el nombre de espacio popliteo. Cóndilos. En ambos cóndilos vamos a estudiar una cara anterior, cara inferior y cara posterior, que como podemos observar, esas caras se unen en una línea convexa. Estas caras son lisas y articulares, sirven para deslizarse sobre las cavidades glenoideas que se encuentran en el extremo proximal de la tibia y formar la articulación de esta región. Entonces,
La articulación de la rodilla está formada por el extremo distal del fémur, la tróclea y el extremo proximal de la tibia. No participa en esta articulación el hueso peroné. Recordemos también que en la cara medial de los cóndilos se van a insertar los ligamentos cruzados. Aquí se insertan los ligamentos cruzados anterior y posterior, ligamentos de la rodilla. En la cara lateral del cóndilo medial identificamos en el centro una gran prominencia que recibe el nombre de epicóndilo medial, llamado también tuberosidad interna, y el cual va a prestar inserción al ligamento colateral tibial, llamado también ligamento interno de la articulación de la rodilla. Por encima del epicóndilo medial observamos este gran tubérculo que corresponde al tubérculo del tercer aductor. Este es el tubérculo del tercer aductor, que está por encima y por detrás del epicóndilo. También podemos describir su localización como en la terminación de la cresta supracondilia medial. Ahí tenemos el tubérculo del tercer aductor que presta inserción al tendón del músculo del aductor mayor. Por detrás y por debajo de la tuberosidad interna o epicóndilo medial observamos esta depresión, donde se va a insertar el músculo gemelo interno. Elementos que estudiamos en la cara lateral del cóndilo medial: epicóndilo medial, tubérculo del tercer aductor y fosita para inserción del músculo gemelo interno. En cuanto a la cara lateral del cóndilo externo del fémur, identificamos esta gran prominencia ósea que corresponde al epicóndilo lateral o tuberosidad externa del fémur, que va a prestar inserción al ligamento colateral peroneo o ligamento lateral externo de la articulación de la rodilla. Por detrás del epicóndilo lateral observamos dos depresiones, una superior y otra inferior. La superior para inserción del músculo gemelo externo y la inferior para el músculo popliteo, elementos que observamos en la cara lateral del cóndilo externo. El epicóndilo lateral para inserción del ligamento colateral peroneo, por detrás dos fositas, la superior para el músculo gemelo externo y la inferior para el músculo popliteo. Eso es todo en cuanto al hueso fémur. Muchas gracias.